La cobertura es la proporción del suelo o el piso de la comunidad vegetal que está ocupada por la proyección de las partes aéreas de los vegetales, en el caso de los árboles, por sus copas. Se expresa en porcentaje de la cobertura por una superficie o rodal determinado y se puede expresar sobre la base de la proyección vertical del área del tronco sobre la superficie del suelo, que es lo que se denomina área basal y que han visto en el módulo anterior. Y vendría a ser el área que ocupa el tronco en la superficie del suelo. Y en el ámbito forestal, el área basal corresponde al área del tronco, pero que se mide a 1,30 m. Se estima que la cobertura es una medición de mayor significancia ecológica que la densidad, por ejemplo, por el hecho de que proporciona una mejor medida de la biomasa de las plantas. Es una indicadora de la capacidad de los vegetales para acumular material orgánico. Tiene gran influencia en el microclima del rodal, particularmente lo relacionado a la luz, la temperatura y la humedad relativa y sus interacciones. Influye sobre el régimen hídrico del bosque a través de la intercepción de la lluvia y de la tasa de transpiración por unidad de superficie. Está estrechamente relacionada con el volumen de nutrientes que circulan por ese ecosistema forestal, es decir, influye sobre el ciclo de los nutrientes. Y la cantidad y características de la biomasa vegetal son de gran importancia como fuente de alimento y de refugio para la fauna asociada a esa vegetación. Para poder evaluar la biomasa vegetal mediante la cobertura, es necesaria en las comunidades forestales estratificar para poder medir la cobertura para cada estrato vertical en forma separada y así permitir comparar todos los tipos de formas de vida, lo que no es posible mediante la densidad o la frecuencia. Hay diferentes métodos para medir la cobertura. Uno podría ser el método del diámetro de la copa, que es similar a la medición de área basal en los árboles. El método de los puntos interceptados, que se mide con un aparato que se denomina periscopio, o el método de las líneas interceptadas, que es extender una cuerda sobre el piso del bosque o el suelo y registrar en medidas de longitud las copas que interceptan a esa línea, con una precisión deseada. El registro se efectúa por especie y si las copas de los distintos estratos se traslapan, la cobertura se mide para cada uno de los estratos. Es una medición rápida y apta para medir grandes superficies y se pueden diferenciar bosques, vegetaciones leñosas, subleñosas y herbáceas. Pero a medida que más altos son los estratos, menor será la visibilidad y más dificultosa será la medición de la cobertura. Dentro de la metodología para el estudio de la vegetación también se incluye la estructura de un rodal. Normalmente en las evaluaciones forestales es común realizar un inventario forestal. Y normalmente la información de estos inventarios se entrega por tablas de rodal y existencias por especies, las cuales incluyen valores de densidad en número de árboles por hectáreas, de área basal en metros cuadrados y de volumen bruto en metros cúbicos o en pulgadas aserrables, por ejemplo. También puede incluirse en esta tabla una estimación de las alturas de los árboles, también puede incluirse un perfil vertical o una clasificación por copas del rodal. Además de esta información, es muy importante que estos trabajos incluyan información correspondiente a la vegetación del sotobosque y a la regeneración de las especies forestales que se registran en la tabla del rodal. Generalmente esta información se obtiene en subparcelas de 2 a 9 metros cuadrados que se ubican al azar y sistemáticamente dentro de las parcelas del inventario. Así la vegetación del sotobosque se registra solo como presencia de vegetación y porcentaje de frecuencia de cada especie en la parcela y su parcela de muestreo. La regeneración por especie además se puede presentar como número de plantas por clase de altura. O también se puede representar a los brinzales, es decir, a los individuos mayores a 5 centímetros y hasta 10 centímetros de edad que no hayan sido registrados en el inventario por clases de diámetro. En la mayoría de los estudios de la vegetación no es operativo enumerar y medir
todos los individuos de la comunidad. Por ello hay que realizar muestreos de la misma y estimar el valor de los parámetros de la población. La población es así un conjunto de observaciones cuantitativas o cualitativas. En estudios de vegetación, la población puede estar formada por unidades de vegetación, por individuos vegetales de la misma especie, por individuos vegetales de la misma forma de vida, etc. Por lo cual es necesario definir claramente, sin ambigüedad, la población, al igual que los caracteres u observaciones que nos interesa identificar. Una unidad de población es una observación simple o múltiple de una o varias de sus características. Un subconjunto de la población es una muestra de la misma. Variables son los valores que asumen las observaciones cuantitativas. En nuestro ejemplo, la abundancia de cada especie en cada censo. Parámetro es un número que describe un determinado aspecto de una población y su valor es constante. En relación al tamaño y la forma de la unidad muestral, tradicionalmente se han utilizado cuadrados. Ha resultado a veces que con unidades muestrales rectangulares o circulares se pueden obtener datos con varianzas menores que con unidades cuadradas. Sin embargo, esto se relaciona con el patrón de las especies y con la forma de distribución en manchones. La consideración más importante a tener en cuenta es el efecto borde. Por ello es más conveniente seleccionar formas con menor relación perímetro-superficie. Con rectángulos largos y delgados o cuadrados muy pequeños, el error de borde es considerable. Las unidades rectangulares tienen una ventaja. Es más fácil de evaluar las variables caminando en línea recta, sin necesidad de desplazarse hacia los lados, e incluso es posible tomar medidas desde fuera de la unidad muestral, lo cual es importante cuando hay que mantener las condiciones intactas dentro de la unidad para efectuar mediciones posteriores, por ejemplo. Se pueden medir con una transecta variables como cobertura, área basal o diámetro de la copa, y adopta la forma de una línea sobre la cual se miden las longitudes de intercepción con el material vegetal, por ejemplo. Se colocan muchas repeticiones paralelamente partiendo de puntos ubicados siempre al azar sobre una transecta base. La precisión es mayor si se miden muchas transectas cortas que si se miden pocas pero largas. El tamaño de una transecta puede ser variable y depende del grupo de plantas a medirse. Este tema se discutirá el día de campo. A partir del supuesto de que el patrón espacial de los árboles de un bosque se desvía al azar de la condición teórica en la cual todos los individuos están equidistantes entre sí, Cotán y Curtis idearon un método aplicado a estudios forestales, con el cual no solo se ubican las unidades muestrales puntuales al azar, sino que también se estima el espaciamiento entre los árboles efectuando mediciones de distancia. En este modelo, el radio del espacio ocupado por cada árbol es igual a la mitad de la distancia entre dicho árbol y su vecino más cercano. Con este método se procura determinar una distancia promedio entre los árboles midiendo la distancia entre pares de árboles seleccionados al azar. En la realidad los árboles no exhiben un patrón tan regular y al medir la distancia entre cada árbol seleccionado al azar y su vecino más cercano se distorsionan los datos. Así se disponen de técnicas de selección de las distancias a medir que evitan este error. Los 4 modelos ideados comienzan con la selección y la ubicación de n puntos al azar y luego los modelos para la medición de distancias como individuos más cercanos, vecinos más cercanos, pares al azar con ángulo de exclusión de 180 grados y los cuadrantes centrados. Así el individuo más cercano, lo que se mide es la distancia entre cada punto y el individuo más cercano a él y se obtienen tantas distancias como puntos al azar y se registran igual número de individuos. Los vecinos más cercanos, se escoge el árbol más cercano al punto y se mide la distancia entre dicho árbol y su vecino más cercano, se obtienen tantas distancias como puntos y se registran 2 veces más árboles. A partir del supuesto de que el patrón espacial de los árboles de un bosque se desvía al azar de la condición teórica en la cual todos los individuos están equidistantes entre sí, Cotán y Curtis idearon un método aplicado a estudios forestales, con el cual no solo se ubican las unidades muestrales puntuales al azar, sino que también se estima el espaciamiento entre los árboles efectuando mediciones de distancia. En este modelo, el radio del
espacio ocupado por cada árbol es igual a la mitad de la distancia entre dicho árbol y su vecino más cercano. Con este método se procura determinar una distancia promedio entre los árboles midiendo la distancia entre pares de árboles seleccionados al azar. En la realidad los árboles no exhiben un patrón tan regular y al medir la distancia entre cada árbol seleccionado al azar y su vecino más cercano, se distorsionan los datos. Así se disponen de técnicas de selección de las distancias a medir que evitan este error. Los 4 modelos ideados comienzan con la selección y la ubicación de n puntos al azar y luego los modelos para la medición de distancias como individuo más cercano, vecino más cercano, pares al azar con ángulo de exclusión de 180 grados y los cuadrantes centrados. Así el individuo más cercano, lo que se mide es la distancia entre cada punto y el individuo más cercano a él y se obtienen tantas distancias como puntos al azar y se registran igual número de individuos. Los vecinos más cercanos, se escoge el árbol más cercano al punto y se mide la distancia entre dicho árbol y su vecino más cercano, se obtienen tantas distancias como puntos y se registran 2 veces más árboles. El método de medición de distancia por cuadrantes centrados o método de los cuartos, en donde cada punto como centro se traza un par de coordenadas ortogonales y se mide la distancia entre el punto y los 4 árboles más cercanos, ubicados uno en cada cuadrante. Por cada punto se obtienen 4 distancias que luego se promedian y se registran 4 árboles. Así, con una muestra de menor tamaño se obtiene el mismo nivel de precisión, siempre basándose en el supuesto de un patrón aleatorio de los árboles. Y se va a observar desviación cuando los árboles se hayan agregados, especialmente en el cálculo de densidad, frecuencia y área basal a partir de las mediciones de distancia. En algunas situaciones estas desviaciones se pueden minimizar subdividiendo la zona en porciones más uniformes en relación con el patrón y tomando los datos de cada estrato por separado. La técnica está adaptada al muestreo de bosques en terrenos planos, pero no resulta muy eficaz en otro tipo de vegetación ni tampoco en terrenos montañosos. Los parámetros que se obtienen al aplicar este método son especies, distancia promedio, densidad absoluta y densidad relativa, diámetro, área basal, dominancia de una especie, frecuencia relativa y frecuencia absoluta, y se pueden observar sus formas de cálculo en la siguiente diapositiva.